Shalom, mis hermanos. Buenas noches para todos. Esta noche, siguiendo el calendario bíblico, que claramente no concuerda siempre con la celebración de la Semana Santa, en este año Pesa o Pascua, que es el día cuando sacrifican al Señor, cae el mañana miércoles por fecha. Recordemos que el calendario de Israel, que Dios, que Elohim el Padre le dio a Israel, estaba guiado era el calendario lunar, estaba guiado por la luna. Así que claramente ellos se guiaban, no tenían un año establecido como nosotros, que el calendario gregoriano estableció este sistema de años con 365 días establecidos en orden de los meses, y las fechas caen casi siempre en el mismo tiempo. El calendario lunar variaba mucho, que a veces había que añadirle un mes al año. Así que este año el nuevo año comenzó en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, el 25 creo que fue, y entonces ya hoy estamos en el día 11, 12, 13 del calendario, así que mañana sería el día 14, mañana se celebra Pesach, según la escritura, según la Biblia. Incluso el pueblo judío también celebra mañana Pesach, el sacrificio del cordero pascual. Amén. Hoy vamos a hablar de la cena, porque pareciera que hubiera como una contradicción entre lo que narran los tres primeros evangelios y lo que narra Juan. Según los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pues dan a entender de que el Señor celebró Pesaj ese año. Así que si uno hace cuentas, entonces si Él celebró Pesaj esa noche, si Él comió la cena de Pascua, entonces Él tuvo que haber muerto al día siguiente. Y claramente entonces no murió el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Ahora Juan tiene como meta presentar a Yeshua, el Mesías, a Jesucristo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Así que Juan nos habla de que el Señor se reunió con sus discípulos y comió una cena con sus discípulos la noche antes de su sacrificio. Recordemos que bíblicamente el año también es diferente, el día es diferente a como lo contamos nosotros. Nosotros contamos cada día nuevo a partir de medianoche, a partir de las 12 de la noche, entonces se cuenta el nuevo día. Bíblicamente el día comienza al atardecer, según lo estableció Elohim, el Padre, el Creador, cuando dijo haya luz, y dijo fue la tarde y fue la mañana un día. Así que primeramente se cuenta la noche y luego se cuenta el día. Esto es solamente como información para entender. Entonces quiere decir que Él comió con sus discípulos el día en que iba a morir, pero la noche antes. Recuerda, primero es noche y luego es día. Entonces el mismo día 14 él se reúne y cena con sus discípulos. Amén. Dice así el capítulo 13 de Juan: antes de la fiesta de Pesaj, de la Pascua, sabiendo Yeshua que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amén. Y aquí entonces Juan nos narra de que esta cena que tuvo el Señor con sus discípulos antes de ser arrestado
porque la misma noche que él cenó es la misma noche que lo arrestan, porque él, vamos a ver que él termina de cenar y sale al monte Getsemaní, y allí es que es arrestado esa misma noche. Amén. Así que nos dice que esa noche fue antes de la fiesta de Pascua, o sea, es la noche anterior al día de Pesas, del sacrificio del Cordero. Así que Juan sí nos pone a nuestro Señor muriendo, siendo puesto en el madero el día de Pesas, el día que se sacrificaba el Cordero Pascual. Recuerde que la orden dada por Elohim o por Dios a Israel conllevaba que el Cordero Pascual, Cordero de Pesas o de Pascua, tenía que ser sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, que es aproximadamente a las 3 de la tarde, que era también cuando se presentaba el sacrificio de la tarde en el templo. Amén. Y se comía, se asaba durante el resto de la tarde, y se comía entrando ya el día, llegando a la noche, que ya comenzaba el día 15, que sería el día 15, ya sería el primer día de los panes sin levadura, los Hamaxó. Entonces, y ahí comienza la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días donde Israel no podía comer nada leudado, ningún pan que tuviera levadura. Entonces, y eso también vamos a entender por qué significaba ese pan, el no comer pan leudado. ¿Ven? Hay algo interesante que en la tradición cristiana se acostumbra que durante estos tiempos no se come carne, pero no se habla nada de no comer pan leudado, pan sin levadura, perdón. Entonces es curioso porque la Escritura no habla nada de no comer carne. Inclusive la Pascua se comía el cordero, se comía carne, y lo que no se podía comer era el pan con levadura. Amén. Y eso va a tener un simbolismo que lo vamos a hablar más adelante. Entonces es interesante porque los hombres hacemos las cosas todo lo contrario. Lo que la Escritura nos dice es lo que hacemos, y lo que la Escritura dice no lo hacemos. Amén. Dice, antes de la fiesta de Pesas, sabiendo Yeshua que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre. Y esto cuando cada vez que lo leo realmente me impacta, porque cuán difícil debió ser para el Señor como ser humano el saber que su tiempo ya había llegado. Y no solamente saber que su tiempo había llegado, sino saber que claramente lo que le esperaba, porque claramente él sabía todo el sufrimiento que iba a pasar para que se cumpliera lo que el Padre lo envió a hacer. Él lo había dicho antes en el capítulo 12, versículo 27 del mismo Juan. Juan pone estas palabras en la boca del Señor. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto mismo llegué a esta hora. O sea, claramente él sabía el día que iba a morir. Amén. Y sabía que ya el tiempo estaba llegando. Ahora, eso como ser humano no quita de que él claramente se conmoviera. Amén. Es como, no se puede ni comparar porque es muy diferente, pero el que está sentenciado a muerte y sabe la fecha que lo van a ejecutar, claramente el saber ya la fecha que tiene, pues eso debe ser algo muy, 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 muy doloroso. Saber tú que en tal día te van a ejecutar. Amén. Y el Señor sabía eso, pero eso es lo que realmente apreciamos del don que el Padre nos dio, del darnos a su Hijo, y que Él vino consciente de que iba a terminar de esa manera. Amén. Pero que todo lo hacía, pero que todo lo hizo, dice aquí, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, o sea, a todos los discípulos que estaban con Él, y a todos aquellos que aún ni siquiera habían nacido, en los cuales nos incluimos nosotros como creyentes.
Dice, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, ¿hasta dónde fue el amor del Mesías por nosotros? Puesto hasta el punto de que estuvo dispuesto a morir, sabiendo de que era inocente. En otra parte los evangelios nos hablan de que fue como oveja muda, fue al matadero, o sea, no dijo nada, no protestó, porque todo estaba claramente dentro de la voluntad del Padre. Por eso cuando él pregunta, dice, ¿qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Pues claramente no se va a arrepentir ahora, no se echa para atrás ahora, sabiendo lo que tenía que hacer. Más adelante vemos que Juan nos habla también de que aun cuando él sabía que esa era la voluntad del Padre, nos lo presenta como orando al Padre y diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces claramente todas estas cosas nos revelan la humanidad de nuestro Señor. Amén. Que era un ser humano, y como ser humano también se conmovía y se estremecía ante estas circunstancias. Amén. No podemos verlo como que él era Dios y que entonces esto para él no era nada, como que esto era un juego. No, él era un ser humano, fue un hombre como nosotros, y claramente en el sentido de la carne, claramente también él se conmovía y se estremecía ante estas circunstancias tan dolorosas que tenía que vivir y pasar. Amén. Dice, durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, realmente es increíble cómo el Señor, que está sabiendo lo que va a suceder, se toma el tiempo y la ocasión para darles una lección a sus discípulos. O sea, él no desaprovechó y no perdió el tiempo ni ocasión para poder inculcar en sus discípulos lo que realmente él consideraba que era importante que ellos aprendieran. Y en este caso ya todos sabemos lo que es el lavado de los pies, que se practica en muchas, se imita en muchas congregaciones, en muchas iglesias, muchos líderes de las congregaciones practican el lavado de los pies, pero eso es un simbolismo, es un ritual que se hace. Claramente el Señor no lo hizo como un ritual, lo hizo fue como un testimonio, como un ejemplo de una lección que él quería darles, y que claramente es la humildad. El cómo, ¿por qué? Porque al final vemos que Pedro, no voy a leer todo para no cansarles con tanta lectura, pero vemos que Pedro mismo que se quería resistir, no podía concebir de que su maestro, su Señor, le lavara los pies. Amén. Y el Señor le responde, dice, llega el 6 dice, el 13:6 dice, llega pues a Simón Kefas o Pedro, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Y otra cosa que uno resalta allí es que a pesar de todo el tiempo que los discípulos caminaron con el Señor, en la Escritura se revela que ellos no lo entendieron todo, no entendían todo lo que está pasando, inclusive ni siquiera, aunque Él se lo repitió 3 veces el hecho de su muerte y de su resurrección, ellos no lograron captar, no lograron canalizarlo, no lograron entenderlo. Y tanto así que la misma muerte del Señor más adelante vamos a ver que lo sorprendió a todos, porque realmente la resurrección misma los sorprende. Amén. Entonces dice, y entonces Pedro se resiste, dice el 8, le dice Kefas, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo.
O sea, no tienes comunión conmigo. Porque realmente él quería darle ese ejemplo. Amén. Pero le va a dar una explicación aún más. Y dice, le dice Simón, o Simón Kefas, dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Pedro era así, era impulsivo, no se controlaba, y entonces cuando se dio cuenta que el Señor le dijo esas palabras de que no tiene comunión conmigo, pues entonces se fue al otro extremo, ¿verdad? Y pasó de no quererse lavar los pies para ahora decirle, Señor, entonces láveme todo. Así nos presenta la Escritura a Kefas, a Pedro, como alguien bastante impulsivo. Y Jesús le dice, versículo 10, el que ha sido lavado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Amén. Realmente ya aquí hace referencia a uno que no estaba limpio. ¿Y qué es entonces? ¿Qué fue lo que limpió a cuántos discípulos tenía el Señor? 12, ¿verdad? Y de los 12, Él dice, todos vosotros estáis limpios, excepto, pero no, más no que, aunque no todos, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que entonces, cómo entendemos esto de cómo estaba limpio? Estaban limpios uno y no todos. Dice el capítulo 15, en el versículo 3, dice el Señor, ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. O sea que lo que los había limpiado a los que estaban limpios era el que habían recibido la palabra, la enseñanza del doctor, la instrucción del Señor. Pero no solamente que la habían oído, sino que la habían recibido en su corazón. Y realmente estaban dispuestos, estaban deseosos, estaban queriendo de cumplirla, de seguirle, de creerle. Amén. Mientras había otro que no estaba limpio. Y claramente sabemos que más adelante nos va a hablar de Judas Iscariote, que ya había contratado con los sacerdotes para entregarles al Señor. Amén. Entonces, claramente, ¿por qué Judas Iscariote no estaba limpio? ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre que los otros discípulos estaban limpios y él no? Pues que Judas, aunque oyó la misma palabra, la misma instrucción, la misma Torá, la misma enseñanza, la misma doctrina que el Señor les compartió a todos, él, aunque la escuchó, no la internalizó, no la recibió. Y es interesante porque donde se manifiesta que realmente porque él duró todo el tiempo con el Señor y a último momento lo decide entonces apartarse de él y entregarlo. ¿Cuándo fue que dejó de creer completamente en el Señor? Realmente la Escritura nos da un relato de lo que pasó en Betania, ¿verdad? Cuando el Señor fue a Betania, que lo invitaron a cenar allí, le prepararon una cena. Dice que allí una mujer vino y rompió un envase de alabastro y regó el contenido, un perfume, sobre la cabeza del Señor y lo ungió. Y que todos se quejaron, que por qué había hecho tal desperdicio. Llegaron a catalogarlo de esa manera, ¿verdad? De echarle al Señor un perfume que era tan costoso, y llegaron a pensar que mejor se hubiera sido haberlo vendido y darle a los pobres. Amén. Y allí el Señor también les da una lección de que los pobres siempre van a estar, o sea que la oportunidad para ayudar a la gente siempre va a estar, depende de nosotros. Pues, tomar las ocasiones para ayudar cuando realmente se necesita y si tenemos con qué. Amén. Entonces, el punto es de que allí en ese momento Judas es que realmente rompe definitivamente con el maestro y realmente ya se decide que ir a hablar con los sacerdotes y a comprometerse para entregarlo por dinero. Amén. Entonces vemos que
lo que realmente la lección de lavar los pies incluyó el hecho de que se entendiera de que lo que hace la diferencia entre un creyente y otro que camina también, porque todos caminamos, todos vamos a la congregación, todos nos congregamos en una iglesia, en una congregación, en un lugar, pero lo que hace la diferencia entre uno y otro no es los rituales que hacemos, que todos podemos hacer los mismos rituales, ayunar, dar ofrenda, tomar la comunión y hacer pues todo lo que se hace, amén, pero celebrar las diferentes fechas que celebramos. Pero entonces ¿dónde es que el Señor ve quién está limpio y quién no está limpio? ¿Quién está vestido y quién no está vestido? ¿Recuerda la fiesta del hombre, de un rey que hizo una fiesta y que invitó a todos, y que cuando ya toda la fiesta estaba lista y estaba llena de gente, vio uno que no estaba vestido y le preguntó: ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás vestido de acuerdo a la ocasión? Y lo mandó a echar fuera. Claramente el vestido, nos dice también la Escritura en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, que las vestiduras blancas son las obras de justicia que los creyentes hacemos. O sea, es toda la obra de la fe. Por cuanto hemos creído, obedecemos y hacemos conforme a la voluntad del Padre. No solamente los rituales, sino todo lo que demanda la fe. Los mandamientos que el Señor enseñó a sus discípulos. Amén. Y todo lo que ya Israel conocía de antemano a través de la instrucción de Moisés y de los profetas. Entonces, claramente lo que hace la diferencia entre nosotros y cómo el Padre nos ve y cómo el Hijo nos ve, es simplemente que nuestras vestiduras no se van a blanquear porque nos vistamos de creyentes, nos vistamos de ir a una de congregarnos y de cantar cánticos o salmos o alabanzas y lo que sea. No por eso se blanquea nuestra vestidura, sino que el Padre y el Hijo están viendo es que cómo la palabra cobra vida en nosotros y cómo nosotros nos vamos transformando y nos vamos renovando y vamos cambiando y vamos practicando la justicia que el Padre quiere que practiquemos, y que la justicia que le enseñó Yeshua a sus discípulos, de hacer el bien, de amar al prójimo, de no hacerle mal a nadie, de no hacer injusticias, de no cometer inmoralidad y de no hacer nada que desagrade al Padre, conforme también lo estableció en la Torá de Moisés. No practicar brujería, ni hechicería, ni consultar a los muertos, ni nada de esas cosas que tristemente mucha gente que dice ser creyente y que creen en Dios y practican todas estas cosas. Amén. Entonces lo que limpia, lo que nos hace limpios, es realmente cómo la palabra realmente nos va lavando, nos va transformando, nos va renovando el pensamiento y nuestro entendimiento, porque a veces uno cuando llega a creer que ciertas cosas son justas, porque uno considera que son justas desde el punto de vista de uno, pero sin conocimiento de la Escritura. Pero cuando uno lee la Escritura, el Señor le va abriendo los ojos y el entendimiento, y uno va comprendiendo que aún aquellas cosas que uno creía que eran justas no son tan justas según la voluntad del Padre. Entonces lo que yo tengo que aprender no es la justicia que me enseñó mi papá, mi mamá, o la cultura, la sociedad en la que viví. Enseña la Escritura, porque al yo aprender esa justicia y al practicarla, entonces mis vestidos se van blanqueando, se van cambiando. Amén. Entonces dice que al final él le lavó los pies y le dice, el 11 dice, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: no todos estáis limpios, hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? El versículo 12, así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y le dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor,
ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y esto está claro. Nadie que es enviado puede pretender ser mayor que aquel que lo envía. Y eso incluye al Hijo. El Hijo en ningún momento de la Escritura pretendió ser ni igual que el Padre, ni pretendió ser mayor que el Padre. Amén. Sino que, y la Escritura no establece, Saulo establece de que hay un solo Elohim, que es el Padre, de quien provienen todas las cosas, y un solo Señor, que es Jesús el Mesías, por medio de quien recibimos todas las cosas. Amén. También tiene que ver con el hecho de que claramente el punto de la humildad, de servirse unos a otros. En una ocasión estaban peleando por quién sería el mayor, los discípulos, y el Señor les dice que el que sirve, el mayor es aquel que sirve. O sea que si alguien quiere ser mayor, sirva a los demás. O sea que en el reino de los cielos y en el camino de la fe, el servicio es el llamado principal. Ningún creyente que ha sido limpiado por la palabra puede pretender que otros le sirvan, o puede pretender que otros tengan cuidado de él. Al contrario, todo creyente debería mirar a su prójimo como mayor que él. Y también cada uno de nosotros deberíamos mirar a nuestros hermanos en la fe, cómo servirles, cómo ayudarles, cómo sostenerles, cómo consolarles. Entonces, claramente, tomando este ejemplo de humildad y de servicio, no hay lugar para todo aquello que está ocurriendo dentro del cristianismo, de líderes que se levantan para que lo sostengan, para enriquecerse, para vivir como reyes, para vivir con todo amontonando dinero, viviendo como vive el mundo, buscando las riquezas y todas estas cosas. Claramente, cuando el Señor mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Amén. Entonces, claramente el llamado del Evangelio es a ser humildes, no humildes en el sentido de ser pobres, sino ser humildes en el sentido de ver a otros como oportunidad para ayudarles, para servirles, para hacerles el bien, para socorrerles. Amén. No sentarme, no porque estoy aquí, entonces ahora alguien me tiene que servir, o me tiene que dar, o me tiene que... No. Gracias a Dios, todos podemos trabajar, podemos laborar, y cada quien se provee el pan de cada día, y si Dios nos bendice, pues tener la oportunidad de ayudar a otros, mi hermano. Y esto que hacemos es eso, llevar la palabra, leer la palabra, tratar de explicarla en lo que el Señor nos conceda. Amén, porque tampoco lo sabemos todo, pero lo hacemos con todo el amor, con todo el deseo de que los hermanos reciban y escuchen un poco y entiendan un poco qué es lo que el Padre, cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que el Padre quiere, qué es lo que el Señor nos enseñó y nos reveló. Entonces ese es el propósito. Amén. Y el que va entendiendo estas cosas, el que va recibiendo la palabra, claramente va comprendiendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y va discerniendo los espíritus de aquellos que también enseñan y que hablan, porque el espíritu se discierne a través del ejemplo de nuestro Señor. Si yo tomo a una persona, su forma de vivir, su forma de hacer, de actuar, y dice que es siervo, o dice que es hijo de Dios, o que es creyente, y comparo su comportamiento con lo que él debería, con la imagen de nuestro Señor, pues ahí uno discierne si está caminando correctamente o no, o se está apartando, o se ha apartado de lo que es. Ahora, entendiendo de que el proceso de cambio tiene su tiempo. No podemos exigirle a una persona a un árbol de frutas que tarda un tiempo para que dé frutas, y entonces pedirle que dé fruta antes de tiempo. Todo tiene su tiempo, pero en lo que las personas dicen y actúan, uno puede ir discerniendo si realmente están yendo conforme a lo que el Señor dejó, el camino que Él trazó para que debemos caminar. Amén.
Así que otra cosa importante de esta cena que el Señor compartió con sus discípulos la noche antes de ser sacrificado, él también nos narra en los libros de Lucas y de Mateo. En el libro de Lucas capítulo 22 nos va a narrar el hecho de qué dijo él, aparte también, porque Juan no nos narra lo de las palabras que él dijo cuando partió el pan y tomó la copa de vino. Amén. El énfasis de Juan es otro. Al narrarnos esta cena antes, esa noche, cuando iba a ser arrestado, su propósito es revelarnos el corazón del Señor en cuanto al amor que él sentía por sus discípulos y por todos los que habrían de creer. Y su amor era tan grande que aún estando a las puertas de la muerte, está pensando es cómo instruirles, cómo enseñarles, cómo revelarles su amor, cómo revelarles el principio básico del reino, que es la humildad, que es el amor, del cuidarnos unos a otros, del amor al prójimo, de amarnos, de amar a nuestros hermanos. Pero también en esa misma cena, tomando la enseñanza de los otros libros, rollos de que hablan del Evangelio, en la cena del Señor se establece algo bien importante. Dice aquí en Lucas capítulo 22, versículo 19, dice: y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. Y claramente lo que nos está enseñando aquí es que todos los sufrimientos que él llevó esa noche, toda esa noche y todo al día siguiente, al amanecer del siguiente día, después de esa noche, claramente todo eso, su cuerpo fue entregado para ser molido de esa manera. Amén. Fue parte de su sacrificio, de su amor, recibir en su cuerpo todo este maltrato, todo este sufrimiento, todos estos golpes que le dieron, y todo ese maltrato y todos esos golpes claramente eran parte de su obra de amor y de redención para todos nosotros. Y dice que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. Está siendo dado quiere decir que lo estoy dando en estos momentos, porque él sabía que lo iban a arrestar esa misma noche. Entonces claramente él está yendo, este pan representa, el partir el pan representa el cuerpo que estoy dando, entregándolo para ser maltratado, para ser humillado y ser vituperado. Amén. Dice: haced esto en memoria de mí. Y aquí queda establecida lo que es la cena del Señor. Claramente la cena del Señor no es como se celebra hoy en día. Amén. La cena del Señor de los primeros tiempos era una cena donde la gente llevaba su comida, su pan y su cena. Amén. Hasta el punto de que en el primer rollo de Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, allí Saulo corrige a la congregación de Corintios, porque dice que ustedes no comen la cena del Señor, sino lo que hacen es que están haciendo un desorden, porque cada uno comía cuando se le antojaba, o sea, se reunían, pero de pronto llegaban y se reunían y alguien tenía con hambre y sacaba su comida y empezaba a comer, y el otro comía más tarde y el otro comía después, y otros empezaban a tomarse el vino desde tempranito, y entonces se pasaban de copas y hasta se embriagaban. Así que, y esto lo dice ya Saulo. Recuerda que Saulo vino mucho después de los discípulos, y cuando Saulo
lleva el Evangelio a Corintios, ya ha pasado mucho tiempo, así que era una costumbre de los primeros creyentes el celebrar la cena del Señor con el vianda, con comida y con vino. Amén. Sino claramente él corrigió porque estaban abusando. Y lo que estableció fue que no llevaran comida, ni que no llevaran vino. Lo que él corrigió es que no comieran en desorden, sino que se esperaran unos a otros para que todos comieran al mismo tiempo, para poder entonces llevar a cabo lo que el Señor había hecho la noche que comió con los discípulos, y es que se parte el pan y se reparte entre todos, y claramente se dicen las palabras que Saulo mismo también las enseña allí en esa corrección que hace, de que esto se hace en memoria del Señor, de lo que el Señor hizo por nosotros y lo que el Señor hizo con los discípulos al repartir ese pan esa noche. Entonces claramente no es como ahora que o comemos una galletica o un pedacito de pan y ya no. ¿Por qué? Porque claramente las condiciones han cambiado. Las congregaciones al principio no eran congregaciones como las que hoy se hacen, que se hace una multitud de gente. Claramente, ¿cómo se va a poder llevar comida a todo el mundo? Se hace un desorden allí. Pero las congregaciones eran más que todo en los hogares, eran grupos pequeños, y era más que todo algo familiar, donde se preocupaban unos por otros nos da testimonio de que se reunían para partir el pan. Entonces claramente todo eso ha cambiado, los tiempos han cambiado, y ahora la cena del Señor no es ni remotamente parecida a como se celebraba al comienzo. Hoy en día nosotros y algunas congregaciones están volviendo a retomar la tradición de reunirnos todos, de traer la comida, de traer el vino, de esperarnos, de servir para que todos empecemos a comer al mismo tiempo, y entonces en la mitad de la comida, como dice la Escritura, se levanta un líder y entonces toma el pan, lo bendice y lo parte, teniendo memoria de lo que el Señor dijo, que tuviéramos memoria de cuando hiciéramos esto de Él. Y luego dice que igualmente la copa, dice el versículo 20 de Lucas 22, igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Amén. Así que claramente la cena del Señor era una cena normal, con comida y con vino, no para embriagarse, no para emborracharse. Ahora, claramente todo ha cambiado, porque el ideal, mi hermano, del Evangelio no era que multitudes se reunieran en un solo lugar. El ideal del Evangelio es que en la medida que el Evangelio se iba recibiendo en los hogares, se fuera haciendo las mismas congregaciones. Amén. Y claramente pues eso cambió cuando ya vinieron los gentiles y tomaron control de lo que es el Evangelio. Pues entonces empezaron a imitar lo que hacían las naciones que no eran creyentes, porque recuerde que aún el pueblo judío también tenía la costumbre de la sinagoga para reunirse en el Shabbat, pero allí no llevaban comidas. Amén. Esto que trajo el Evangelio de la fe en Jesús el Mesías claramente fue algo completamente novedoso y nuevo. La preocupación era en mantenerse unidos, y se mantenían unidos a través de este tipo de convivencia. Amén. No buscaban rentar locales para llenarlos de personas, sino que en la medida que el Evangelio iba creciendo y hermanos iban preparándose, entonces se iban encargando de dirigir estos hogares, sus casas. Amén. Porque todo se hacía en amor, en el deseo de amarnos, de fortalecernos, de congregarnos. Amén. Y por eso entonces, pero todo eso ha cambiado. Amén. El Evangelio tristemente está muy lejos de ser aquello que comenzó. Aunque hoy y las circunstancias, tal vez, mi hermano, mirando lo que está ocurriendo
ahora en este tiempo, puede ser que las circunstancias hagan que todo esto cambie nuevamente y que entonces las personas puedan congregarse. Amén. Claramente se ha perdido mucho el crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Por qué? Porque todo se limita a que un líder es el único que estudia y que es el único que tiene que estudiar, o que un sacerdote son los únicos que estudian y que más nadie puede entonces enseñar ni instruir. Eso no es lo que la voluntad del Padre. El Padre era de que en la medida que los creyentes van creyendo y van recibiendo la enseñanza, la doctrina, la unción del Espíritu nos va capacitando. Claramente tenemos que desear conocer, desear querer servir al Señor y querer servir al prójimo, querer servir a las almas, llevar esta salvación a las almas. Y claramente entonces el Señor nos va dando crecimiento y entendimiento, y de esta manera entonces claramente vamos a poder servir todo aquel que quiera realmente. Amén. Y no se limita solamente a que aquellos que solamente van a una universidad o estudian en un seminario, y entonces ellos solamente son los únicos que pueden realmente servir al Señor. Amén. Pero todo eso puede cambiar. ¿Qué pasa si el día de mañana, cuando venga la bestia, como está estipulado en la Escritura, y empiece la persecución del pueblo de Dios? ¿Usted cree que vamos a poder reunirnos en iglesias o en templos o en lugares? También nos va a pasar o les va a pasar a los que vivan en aquel tiempo, que van a tener que pasar como los tiempos de los primeros creyentes, que tenían que reunirse en las catacumbas cuando el Imperio Romano los perseguía. Y entonces, ¿quién les va a enseñar? Si nadie estudia, si nadie se prepara, si nadie se capacita, ¿quién entonces va a instruir? Entonces vamos a abandonar la fe. Y yo creo que ese es el punto que va a ocurrir, porque la Escritura dice que muchos apostatarán de la fe. Y va a pasar lo que le pasó a Judas, que muchas personas que practican la religión porque es cultural, nací en ella, así me lo enseñaron mis padres y así lo practicamos desde que nacimos, pero en realidad no hay un deseo genuino de querer conocer a Dios, de querer conocer la voluntad del Padre, de querer conocer al Mesías, de su instrucción, su voluntad, su ejemplo, su enseñanza. Entonces claramente todo eso, toda esa actitud que tenemos, cuando venga la situación difícil y no tengamos hoy en día, bendito sea Dios, que aún por medio de las redes sociales se están conectando, los líderes están tratando de llevar mensajes a través de las redes, como lo estoy haciendo yo. Pero ¿qué pasa cuando mañana se controle todo y aún las redes no se puedan usar? Porque si le usas las redes te van a ubicar donde están. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo estos que quieren controlar la religión y las masas van a poder entonces ministrar al pueblo? A menos que estén dispuestos a morir. Amén. Entonces, mis hermanos, todo esto es para reflexionar, todo esto es para meditar, para comprender que no hay nada que nos impida a cada uno de nosotros, a cada creyente, el querer instruirnos, el querer aprender, y aprender para enseñarle a otro, para enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, para vivir una vida recta, agradable delante de nuestro Padre. No es para otra cosa. No es para querer ahora dedicarme no a la vocación de servir, sino a la profesión de servir, porque todo ha cambiado. Antiguamente todo era vocaciones, porque era el deseo de servir. La gente tenía la vocación de ser aquello porque sentían. Hoy en día todo es profesión, y el concepto cambia, porque la vocación es aquello que se quiere hacer por amor, con un deseo genuino de ayudar, pero la profesión solamente es por interés, por lo económico, por lo que representa. Y así ha pasado también con la fe. Muchos quieren servir hoy al Evangelio simplemente por una profesión, porque quieren tenerlo como un trabajo y para conseguir un sustento. Pero realmente ese no es el espíritu de nuestro Señor. El Señor
no buscó llevar la palabra, ni le dijo a los discípulos que hicieran del evangelio, de la enseñanza, un negocio. Al contrario, todos ellos se despojaron, todos ellos vivieron solamente dedicados a servir, tratando de proveerse justamente lo necesario para poder subsistir. Amén. Pero claramente todo eso tristemente ha cambiado, mi hermano. Pero por eso lo invité esta noche a esta reflexión, porque realmente es tiempo de que nosotros reflexionemos, mi hermano. Meditemos que las cosas que se han estado haciendo no están bien, y que esto que está ocurriendo ahora debería marcar una pauta para nosotros entender de que en realidad las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y entonces, ¿qué nos va a ministrar? A usted, mi hermano y mi hermana, que dependen de su líder. Si mañana su líder usted no puede congregarse como está ocurriendo hoy, ¿quién le va a ministrar? Si mañana controlan los medios y ni por medios se pueden comunicar, ¿quién nos va a ministrar? Amén. Realmente, mi hermano, quería compartirles eso. Voy a terminar compartiéndole lo que pasó con Judas para que también eso nos ayude a entender algo más. Amén. Dice que el Señor, estando en la cena, vamos al libro de Juan nuevamente, estando en la cena con ellos, hablando de que uno de ellos no estaba limpio, y luego les dice abiertamente que uno de ellos en el versículo 21 del capítulo 13 de Juan dice: habiendo dicho esto, Yeshua se conturbó en su espíritu y dio testimonio y dijo, se habló. O sea, ese conturbó, lo que quiere decir es que de alguna manera él sintió molestia. Él se molestó. Él se molestó no porque Judas lo hubiera traicionado, mi hermano. Se molestó más por el hecho de que Judas no hubiera podido perseverar y se hubiera dejado vencer por la carne y por los deseos de la carne. Porque él sabía, desde que lo escogió al principio, él sabía que él lo iba a vender, que lo iba a entregar. Amén. Claramente nada iba a cambiar eso. Ya porque el Señor conoce desde antes que naciéramos, dice que ya el Señor conoció quiénes son los que van a creer y quiénes no. No que Él ponga, como algunos dicen, de que Él pone quién va a creer y quién no. No, cada quien, porque Dios es justo y a todos nos concede la oportunidad. Pero Él sabe que no todos van a creer, algunos van a creer. Amén. Y hay muchos van a practicar la religión, pero no todos van a vivirla conforme a la voluntad del Señor. Amén. A muchos le van a decir tristemente, y espero que a ninguno de nosotros nos sea dicho, no te conozco en aquel día. Amén. Y dice que se conturbó, se molestó, se indignó, se conmovió en su espíritu y dio testimonio y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y allí los discípulos empiezan a preguntarse quién es, si seré yo, Señor, o qué. Y de eso hasta se hace un chiste hoy en día. Amén. Porque hasta las cosas del Señor ya hoy en día son un chiste. Amén. Y luego dice que entonces ellos tratan de indagar, y Juan se reclina en el Señor. Dice en el versículo 26, dice entonces el 24 dice: a este pues hace señas Simón Kefas para preguntarle de quién lo dice. Entonces él, o sea Juan, recostándose así sobre el pecho de Yeshua, le dice: Señor, ¿quién es? Por eso que Juan, cuando estamos estudiando la primera carta de Juan, él da testimonio de lo que palpamos, porque él sintió tan cerca el amor del Señor, que tuvo ese contacto con el Señor, de sentir ese amor que el Señor tenía para con todos ellos, y para con todo el pueblo, para con todos los creyentes. Y dice que algunos también malinterpretan, malintencionados, depravados, gente con mente mórbida, malinterpretan todas esas cosas. Amén. Dice
Yeshua responde, es aquel para quien yo mojare y le daré el bocado. Y mojando el bocado lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. O sea que el Señor tomó un pedazo de pan y lo mojó allí no se sabe si es en el caldo que había allí o en qué, pero se lo dio. Y entonces dice que, y ahí mismo, dice el versículo 27 del capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, y ahí mismo tras el bocado Satanás entró en él, por lo que Yeshua le dice, lo que haces, hazlo más pronto. Amén. Y claramente pues entonces Judas salió de allí. Amén. Ahora, los demás pues no entendieron bien lo que pasó allí. Amén. Pero Juan y Pedro lo pudieron entender. Dice que, ahora, ¿por qué dice que y en el mismo momento en que él tomó el bocado, Satanás entró en él? Saulo nos dice en la primera carta de Corintios, donde está hablando, corrigiendo lo de la cena, él dice que tomemos la cena dignamente. Porque muchos, sin saberlo, dice, comen juicio o comemos juicio. Por eso es que algunas personas, a veces, yo por mucho tiempo no lo entendí, mi hermano. Y mucha gente, en muchas congregaciones se celebra la cena y la gente pasa y recibe la cena, recibe el pedacito de pan o la hostia o lo que sea, y porque no se da vino. Amén. Y muchas personas realmente, porque yo doy testimonio de que yo mismo hasta hace unos años atrás yo realmente no entendía esto, no me habían explicado, no me habían enseñado, hasta que comprendí que la cena del Señor, cuando usted come la cena, cuando usted participa de la cena, sea que participe de ese ritual que se hace del pedacito de pan o de la hostia, usted está comiéndose un juicio, mi hermano. No estamos comiendo un juicio. Y es que si nuestro corazón no está limpio, mi hermano, si nuestro corazón no está limpio, entonces ese pan, ese bocado que comemos, ejecuta un juicio en nuestra vida. Y por cuanto el pan no lo estamos tomando dignamente, o sea, no le hemos dado el valor, el respeto que merece, porque estamos participando de el cuerpo del Señor. Amén. Entendiendo que ese pan representa ese cuerpo que fue molido por nosotros. Y si nosotros no valoramos ese sacrificio, ese sufrimiento, ese dolor, y lo comemos así como que eso no pasa nada, entonces claramente, aún los niños muchas veces cometen el error, inquietados por querer probar de aquello, cometen el error y pasan, y pues como son tanta gente y nadie sabe quién es, entonces se les da a todos, y los niños están comiendo allí, jugando, creyendo que, pues, inocentemente. ¿Por qué? Porque no hay instrucción, no hay entendimiento, no hay conocimiento, mi hermano. Pero la cena es algo serio, muy serio. Si no estamos caminando rectamente, no participe de la cena. No porque no quiera ser juzgado, sino porque entiende de que debemos transformar nuestra vida, de que debemos cambiar. Tenemos que dejar la maldad, la injusticia, la impiedad, la iniquidad. Porque si nosotros estamos andando en tinieblas, como nos dice Juan en su primera carta, entonces la verdad no está en nosotros. Y cuando participamos de esa cena, esa cena nos va a hacer juicio por cuanto nosotros estamos contaminando esto. Y por eso dice Saulo, dice que por eso hay muchos enfermos, muchos han debilitados y muchos han muerto. O sea que el juicio ha sido tan fuerte y tan grave que nos puede causar la muerte. El Señor puede causar que realmente la enfermedad nos lleve, o lo que venga el juicio nos lleve hasta la muerte. Amén. Por eso es que Juan cuando recomienda que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él, y la oración de fe lo sanará, y si habrá cometido pecados lo perdonará, es porque
ese que está enfermo tiene que haber reflexionado, meditado, que eso le vino como disciplina del Señor. Y entonces ahora, habiendo reflexionado y habiendo meditado de que eso que le está pasando es por causa de que él no caminó correctamente con el Señor, creyó que la cosa era así de sencilla, y entonces ahora manda llamar a los líderes para que oren por él y lo unan con aceite, claramente entendiendo, arrepintiéndose del mal que estaba haciendo, del mal que estaba caminando y queriendo corregirse. Entonces ya en esa actitud, la oración que se hace de los líderes hacia él y la unción, claramente es para restaurarlo, para perdonarlo y para que entonces la enfermedad que le vino por causa de caminar mal le sea quitada y él pueda entonces ser restaurado y ser sanado. Amén. Entonces, claramente, mi hermano, la cena del Señor es algo serio. Amén. Tristemente, mucha gente ignorantemente o por falta de conocimiento y por falta de entendimiento están participando de este ritual o de este sacrificio o de esta cena, que realmente es una cena sin considerar realmente las condiciones y la dignidad que realmente merece este acontecimiento. Y por eso muchos están pasando muchas calamidades y situaciones. Amén. Entonces, mis hermanos, hasta aquí quería compartir. De verdad que de todo mi corazón, no deseo que usted me siga, no deseo que usted se congregue conmigo, no deseo nada más de usted que realmente conozcamos y entendamos al Señor, mi hermano. Y si puedo servirle a través de llevarle esta palabra, pues bendito sea mi Dios que me concede la oportunidad de poder servirle. Y lo hago con todo el amor, deseando de que usted crezca, conozca y entienda y viva una vida agradable delante de nuestro Señor. Y que mañana, o que esta semana que se celebra la muerte del Señor, realmente nos lleve a meditar y a querer realmente a poder comprender y arrepentirnos realmente y a querer realmente enderezar todo lo torcido que estamos caminando, o todo el desinterés que habíamos tenido hasta ahora por no querer buscar, por no querer comprender, porque creemos que eso solamente le corresponde a unas personas y no a mí, porque eso es lo que se nos ha hecho creer. No, el Espíritu Santo nos fue dado para todos los creyentes, y el Espíritu Santo no hace excepción de personas. La sabiduría, la inteligencia, la verdad no es dada solamente para unos, es para todo aquel que lo busca, para todo aquel que la quiere. Todo depende de nosotros. Recuerde, mi hermano, puede ser que diga usted, pero no, nada va a pasar en este tiempo. Bueno, pero al menos instruye a su familia, instruye a tus hijos, porque mañana ellos pueden vivir otras situaciones. Y si ellos llegan a vivir las situaciones que ya he descrito, donde no se puede congregar, donde no habrá ni siquiera, no se podrá congregar ni siquiera por los medios, porque todo eso es un peligro, entonces, ¿quién los va a instruir? ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién les va a llevar la palabra? ¿Quién les va a llevar la consolación? ¿Quién les va a llevar la fortaleza? Amén, mi hermano. Así que aquí dejamos. Padre Santo y Padre Bueno, gracias, oh Padre Eterno, por este tiempo, mi Dios. Padre amado, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir, Señor, tu palabra. Permite, oh Padre Eterno, que tu palabra, Señor, tenga cabida en nuestros corazones. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y pon hambre y sed de justicia, amor por tu palabra y amor por tu verdad en todos nosotros. Padre amado, ayúdanos. Porque como dice la Escritura, ¿quién podrá libertar al cautivo de aquel que es más fuerte que él? ¿Quién podrá libertar al esclavo de aquel que lo domina? Solo tú, Dios Padre Eterno. Fuera de ti no hay quien salve, no hay quien ayude, mi Dios. Padre, ayúdanos. Por la gracia de nuestro Señor Jesús, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, tanto en la vida espiritual como también en la vida física. Guárdanos, Señor, protege a mis hermanos,
y a todo tu pueblo, mi Señor, de esta peste, Señor, de esta plaga, de este virus. Y concede, Padre amado, por tu gran amor y misericordia y por la gracia del Señor Jesús de Nazaret, que este virus pueda contenerse prontamente, Padre eterno. Dale sabiduría a los gobernantes, la inteligencia, Señor. Tú puedes pararlo, Señor, inmediatamente. Mas también dale inteligencia, Señor, a aquellos que investigan, a aquellos que buscan hallar, Señor, una cura. Dale sabiduría, inteligencia, guíales, dirígeles, Señor. Por tu misericordia, por tu gran amor y por la gracia de nuestro Señor, te lo pedimos, Señor, para que todo esto cese pronto, Padre amado. Pero también ayúdanos a entender, Señor, la lección que debemos aprender en este tiempo, Padre amado. Gracias por todo, Padre eterno. Te pido, Señor, por si alguno de los que están oyendo, mi Dios, está afectado de este virus, que tengas misericordia, que esta palabra, Señor, que ha llegado a sus oídos, penetre en su corazón, mi Dios, y que el deseo de recapacitar, de reflexionar, de arrepentirse, de corregirse, Señor, traiga sanidad sobre su vida, Padre eterno. Y que tú, Señor, lo sanes y lo levantes y le des fuerza, Señor, y lo llenes de tu espíritu para caminar correctamente delante de ti, Padre amado. Padre amado, así me te explico por todos aquellos que han perdido sus seres queridos, que tú los consueles, que tú los ayudes, los fortalezcas, Padre amado, en esta hora. Que la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret, Señor, sea protegiéndonos, Padre eterno, sea cubriéndonos, Padre eterno, en esta hora, y librándonos de este mal. Y ten misericordia de todas las naciones, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret te lo pido y te pedimos, y te damos gracias. Amén, Señor.